está pasando en la situación en Israel tras la presencia de la variante Omicron. Son 11 los casos verificados de esta nueva variante. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Analizan aplicar una cuarta dosis para la población con inmunodeficiencias. Por Omicron, la semana inicia con el endurecimiento de los requisitos a los viajeros internacionales. A partir de este lunes, la prueba negativa de COVID-19 deberá practicarse un día antes del vuelo, sin importar la nacionalidad o estatus de vacuna. Y para los extranjeros continúa la inmunización obligatoria para ingresar al país. Queremos evitar la entrada de nuevos casos, explicó el jefe de los Institutos Nacionales de la Salud, quien descartó restricciones a los vuelos domésticos pese al dominio de la variante Delta. Y aislado y recuperándose en una residencia sanitaria está el primer paciente diagnosticado en Chile con la variante Omicron del coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó que todos quienes interactuaron con él fueron identificados y el contacto estrecho arrojó negativo en su examen de PCR. Se detectó el primer caso de la variante Omicron en la República Argentina. Un ciudadano de la provincia de San Luis llega el 30 de noviembre de Sudáfrica, viaja vía Estados Unidos, se hace un PCR antes de subir al avión, le da negativo. Llega a la Argentina, se hace la prueba de PCR en Ezeiza, le da negativo. Viaja en un auto con chofer desde Buenos Aires hasta la provincia de San Luis y los dos se quedan aislados por prevención. A los pocos días tomó conocimiento de algunas de las personas con las cuales tuvo contacto en ese evento en Sudáfrica fueron diagnosticadas positivo y decidió aislarse, consultar al sistema de salud allí en la provincia de San Luis. A pesar de encontrarse asintomático, se hizo un nuevo test de diagnóstico PCR, antígenos y PCR, y dio positivo. Afortunadamente había cumplido con la normativa porque recordemos que la Autoridad Sanitaria de la Argentina estableció a partir de la aparición de la variante Omicron que todo aquel ciudadano o ciudadana que llegara de Sudáfrica tiene que hacer una cuarentena obligatoria más allá del resultado del PCR. Se secuenció la muestra y acaba de confirmar el Ministerio de Salud que se trata de la variante Omicron. La persona se encuentra en buen estado de salud, asintomático. Las personas que están positivas son las personas que están en Sudáfrica, sus compañeros de Sudáfrica que se comunicaron con él, y el chofer fue inmediatamente aislado. Bisotti ya había dicho hace unos días, la ministra de Salud, que es inevitable que la variante Omicron llegue a la Argentina. Casos positivos en Brasil. Se transmite muy rápido, está ya en varios países. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sé que estamos en Redacción Abierta y tal como lo plantea el informe, preocupación mundial ante la presencia de esta variante, la variante Omicron, variante surgida en Sudáfrica. ¿Y qué pasa en Córdoba? Hay una situación de extrema preocupación considerando que se ha desarrollado un nuevo brote en el norte de la provincia, casos positivos en Colonia Carolla, uno en Jesús María y el paciente cero que arribó a nuestro país directamente proveniente de Dubái. Esa situación ha generado el alarma en Córdoba y todo parece indicar que efectivamente Omicron ya está en la provincia de Córdoba. Para analizar esta situación y otras vinculadas a la pandemia, lo hemos invitado a Daniel Díaz, compañero de los CSRT. Gracias por venir, Dani. Daniel Migani, Díaz creo que dije. ¿Cómo estás? Sí, no, hoy tuve 2 horas intensas con el colega, claro. Fueron 2 horas power, se entiende. Me voy Después con de otro 2 horas Daniel. con Daniel Díaz está todo bien. Es un honor que me confundas con Daniel. Bueno, gracias por venir, Daniel Migani. Bueno, todo tuyo es el lugar, Sí, estaba pensando que la producción se debe estar comiendo los codos porque, claro, han trabajado muchísimo, porque hasta ahora teníamos un caso de Omicron, el caso San Luis, el caso cero, y horas antes de que el programa saliera al aire surge esto que vos decías, en la zona de Colonia Carolla y de Jesús María. Por lo tanto, más que análisis hay que reforzar la información al respecto. Son entre 8 y 9 los casos, entre 8 y 9 porque no termina de precisarse. Es una persona de unos 40 años que vive en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que trabaja allí y que vino de visita a sus familiares con motivo de las fiestas de fin de año. Ya se ha confirmado el contagio de su pareja, de su mujer, de los suegros, de todos los familiares y de una persona que visitó en Jesús María, como vos decías, y hay dudas en Sinzacate.
hay 87 personas aisladas. Lo que llama la atención es la rapidez del contagio. Nos llama la atención a nosotros, no le llama la atención a habitantes del resto del mundo que ya están acostumbrados a esto. Hoy estuvimos charlando con algunas fuentes que tuvieron acceso a lo que es el análisis que se hizo en el Instituto Virológico en Córdoba, a partir del cual se decidió mandarlo al Malbrán para certificar que se trata de Omicron. Uno a esta altura del partido puede decir que tiene 4 patas, tiene cola y maulla. Incluso desde el gobierno, ¿no? Plantean esta posibilidad. Muy concreta. Con un comunicado efectivamente formal. Así que seguramente se tratará de Omicron porque han descartado la variante Delta y han descartado la variante Manaus. Desde hace unos días Córdoba, nos contaban desde el virológico, desde hace unos días Córdoba tiene todo lo que se hace vía PCR, no vía antígeno, vía PCR en el sector público de la provincia de Córdoba, ya sea vía provincia, vía municipalidad, todo se secuencia, que significa se secuencia, que se le busca la variante. Todo lo que llega al laboratorio central, todo lo que se analiza vía PCR, no antígeno, en el sector público se secuencia. Es decir, se trata de detectar la variante. Cuando la secuencia no da algunas de las que son dominantes, en orden de dominancia, Delta, que ya es el 85 y pico % de los casos, Manaus o Andina, se hace un análisis más finito, que se viene haciendo desde hace unos días, que permiten determinar, no con certeza absoluta, pero sí por descarte, podríamos decir, que se trata de Omicron. ¿Por qué? Porque según nos explican, no somos científicos, pero según nos explican, las mutaciones que tiene Omicron se parecen mucho a la que tenía la original, la alfa, que es la que venía de Wuhan, que hace rato que ya no está entre nosotros. Entonces, por descarte se supone que si las mutaciones se parecen a aquella original y la que está dando vueltas en el mundo es la Omicron, debe ser Omicron. Que nos decían también que tiene una alta contagiosidad superior a la Delta, que ya asustaba, pero que por el momento no parece ser peligrosa. ¿Peligrosa en qué sentido? En el sentido de las hospitalizaciones o muertes. ¿Cuál es el dato negativo? Vamos con uno positivo y uno negativo. El negativo es que sí es contagiosa entre los vacunados. De hecho, entre estas personas de Colonia Carolla y Jesús María, de los 8 o 9, todos están vacunados. 6 o 7 con doble vacunación. 2 entiendo que son menores y que tenían una dosis. Pero hay al menos un caso que tenía 3 vacunas. Entiendo que la mujer de esta persona, de este hombre de 40 años, tenía al menos 3 dosis. Claro, pero cuando hablamos de vacunación ya se conoce que no evita el contagio, sino que evita efectivamente las complicaciones. O las internaciones. Y pensaba 2 cuestiones. Por un lado, el protocolo que lo cumplió este viajero, ¿no? Este residente de Dubái. Sí. La vacunación, el PCR antes y al arribo. Así es. El aislamiento eso no es obligatorio. No en este caso. No en este caso porque no venía de África. Claro. Él viene de Dubái. Si hubiese venido de África, sí. Claro, solo de África. Solo de África. Bueno, arriba el 2 de diciembre. El 4 presenta síntomas y allí comienza efectivamente la preocupación. Y por otro lado, de pensar el protocolo que es el que está y que se respetó, no es que no cumplió el aislamiento, no se lo puede criticar absolutamente nada. Y por otro lado, estamos en un contexto de aperturas. Incluso hoy planteábamos y comunicábamos lo inherente a Brasil. Es decir, tenemos una nueva variante, se están presentando casos. San Luis, Córdoba, casi seguro que sí. Y todo se abre. ¿Hasta cuándo? Sí, lo que pasa es que es muy difícil, no te olvides que estamos entrando al verano y ¿cómo haces para cerrar? Sobre todo cuando tenés una variante, como está ocurriendo en muchos lugares del mundo, que por el momento no mueve el amperímetro de las hospitalizaciones. Venís de casi 2 años de pandemia, muchos meses de los cuales, de estos 2 años, han significado cuarentenas, aislamientos y demás. Y ocupación del 80, 88, 90. Con ocupaciones 100. muy altas de los sistemas de salud. Es medio complicado el asunto. A ver, un dato más que me parece que es interesante conocerlo. Entiendo que estas personas viajaron en colectivo. Y ese colectivo ni siquiera tenía destino final Córdoba. Por lo tanto, muchos de los aislados son personas que han contactos estrechos o estrechos contactos de contacto. Son gente que venía en el colectivo y que han logrado identificarlos y que le están avisando, miren, ustedes venían con una persona, bueno, lo que ya sabemos.
Con lo cual habrá que ver qué pasa con estos 87 aislados, que tendrán que estar aislados al menos entre 14 y 18 días, porque se aplica el mismo protocolo que de Delta, que es más riguroso que los otros. Y respecto de lo otro, de qué hacer, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en otros lugares? Primero hay que tener en cuenta, Sime, que en Europa hay 56 países que ya están afectados, muchos de los cuales son europeos. Europa está entrando al invierno, es decir, que tienen un problema extra. Claro. Nosotros no lo tenemos. Ellos se guardan y nosotros salimos al aire libre, porque estamos ingresando en el verano. No es un dato menor, a veces es un dato clave y es importante. En esa línea nos preocupamos por marzo, cuando empiece el frío acá. Claro. ¿Cuál es la estrategia que están utilizando en una Europa que tiene otro problema que por suerte nosotros no tenemos, que es la resistencia de un porcentaje alto de la población a vacunarse? Una resistencia militante, que en Argentina no hay. En Argentina tenemos el 81% de la gente con una dosis y un 69% con 2 dosis, y los otros días la propia Carla Bisotti admitía que hay un relajamiento en la vacunación, pero me parece que más por desidia, por olvido. Claro, y sobre el tema de la vacunación lo vamos a sumar a esta mesa a Gabriel Morón. Gracias por este contacto, y junto a Daniel Migandi vamos a charlar un poquito más sobre esto que planteaba mi colega, ¿no? Esta adhesión a la vacunación, que tal vez pasaporte sanitario mediante se incremente y aquellos que tienen tan solo una dosis se sumen, claro, a cerrar efectivamente ese carnet de vacunación. Gracias por el contacto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, lo planteábamos con Daniel, ¿no? En Argentina no tenemos ese problema de rechazo a la vacunación, no obstante, hay demoras en aquellos que tienen tal vez una y no terminan o no resuelven terminar con el esquema de vacunación. ¿A qué se le adjudica esa situación? ¿Qué piensa usted? Y hay varias explicaciones propuestas, ¿no es cierto? Un poco de relajamiento en virtud de que veníamos viendo hasta hace no hace mucho un descenso marcado de los casos, de la gente internada, de la gente que fallecía, la cantidad de gente que estaba en terapia. Todas las señales eran indicativas de que estábamos marchando 10/10, y bueno, yo creo que un poquito la gente se ha relajado. Ustedes acuérdense que en algunos distritos, en algunas provincias del país, se levantó la restricción o la obligación de usar barbijo, tipo Cava y provincia de Buenos Aires, en los ambientes abiertos. Y bueno, tiene sentido dejar de usar barbijo al aire libre, pero yo creo que hay un mensaje encubierto, sin querer, de que cuando uno deja de protegerse afuera, también se tienta a no protegerse adentro. Y bueno, eso yo creo que ha sido un elemento fundamental, y hoy lo vemos nosotros en las calles, y no tanto en las calles como en los negocios y en los lugares públicos donde hay mucha gente que usa el barbijo de babero o directamente no lo usa. Tenemos muchas fiestas de fin de año, tenemos muchos encuentros, tenemos una necesidad gigantesca, tenemos calor, tenemos una multitud de cosas que nos lleva a descuidarnos y a creer que está todo superado. Y tenemos 7 millones de personas que no han ido a buscar su segunda dosis. Es fundamental que vayan a buscarla. Ya de hecho queda muy claro que en estudios muy preliminares aún, lo que se viene conociendo a través de distintos grupos de científicos que comparten sus resultados iniciales vía tweet o algunos en sitios que no están todavía revisados por pares, hay una declinación importante de la protección frente o mediada por los anticuerpos con la versión Omicron, que hace necesario reforzar en los casos en que corresponde, mediante una dosis de refuerzo a las personas para tener la inmunidad de anticuerpos lo más alta posible para estar protegido frente a la infección con esta nueva variante. Gabriel, así que es fundamental, sí. Teniendo en cuenta esto mismo que estás diciendo, que por lo visto Omicron, que ya podríamos decir que ya está entre nosotros los cordobeses, teniendo en cuenta esto que vos decís de que Omicron, si bien evade la eficiencia de la vacuna respecto del contagio, lo que no puede evadir es la eficiencia de la vacuna para evitar enfermedades graves, internaciones en la mayoría de los casos. ¿No pareciera ser que se está dando demasiadas vueltas para el pasaporte sanitario en Argentina? Digo, ¿no sería una medida que, porque es como que no termina de implementarse, ya vamos y no vamos con el pasaporte sanitario? Bueno, no soy experto en el área claro, legal, ¿no es cierto? Sí, de vacuna, pero no en el aspecto legal. Pero supongo que conociendo la idiosincrasia argentina,
debe costar seleccionar la mejor forma de establecer ese pasaporte sanitario para que sea realmente cumplible. ¿Sí? Sabemos que en un boliche, cuando están entrando mucha gente, de difícil cumplimiento la revisión se me ocurre, ¿no?, de ese pasaporte, y a otras instancias donde el interés es que el cliente entre, entonces al negocio, donde sea, en cualquier situación y forma. De hecho, los mismos comerciantes, muchos dicen frente a alguna queja: mire, este cliente no está usando el barbijo, ¿qué quiere? Si no entra, no compra. Claro. Entonces, básicamente, sabiendo la idiosincrasia argentina, yo creo que no es cuestión de decisión, la decisión está tomada. Eso nos decían las autoridades nacionales y las provinciales también, está tomada. Ahora, la cuestión es cómo implementarlo de tal forma que tenga un mínimo cumplimiento por la población y que signifique para aquellas personas que no han cumplimentado aún con su esquema completo de vacunación, que vayan, tengan una dificultad de ingresar a una determinada actividad y con eso se aceleren a buscar la segunda vacunación. Quizás posiblemente muchos de esos tendrán que hacer turismo, y ahora se han abierto las fronteras a Brasil y muy prontito a Uruguay, y la condición sine qua non es tener las 2 dosis, si no uno va a cuarentena de no sé cuántos días en Brasil o en Uruguay. Entonces, yo creo que el problema está en definir exactamente la aplicación de ese pasaporte sanitario, no en el hecho de hacerlo. ¿Sí? Gabriel, por otro lado, yo pensaba, ¿no?, en el COFESA, esta reciente reunión que hubo con los titulares de salud del país, se planteó acortar los 6 meses entre la segunda y la tercera por 5. Córdoba todavía sostiene los 6 meses. No, te corrijo. Ya se modificó. Acaba de modificarlo. Hace 5 meses. Media hora llegó el comunicado, desde el viernes 5 meses. Bueno, ahí está. Sí. Córdoba adhiere a esta aceleración. ¿Y por qué? ¿Porque no son efectivas las vacunas por más tiempo o porque efectivamente hay temor por el arribo de la Omicron? No he estado en esas reuniones para decirte el motivo real, pero yo pienso que más que nada es para apurar un poco la situación y encontrarnos mejor frente a Omicron. Básicamente, y también tomando un poquito lo que hablaban hace un rato, la inmunidad está mediada contra el virus, sean las personas infectadas o vacunadas, a través de 2 medios distintos que se complementan entre sí. Por un lado, los anticuerpos, que bloquean el virus y tratan de evitar de que el virus llegue a las células que va a infectar. Y por otro lado, la respuesta mediada por células T, especialmente células T citotóxicas, que van a destruir las células infectadas. Y de esa forma van a impedir que el virus siga su ciclo vital y se reproduzca. El anticuerpo evita la infección, esencialmente. La respuesta mediada por linfocitos T esencialmente se dedica a combatir la enfermedad cuando el virus ya ingresó, ¿sí? Lo que se sabe hoy, y se sabe ya de hace mucho de inmunología básica, es que los anticuerpos, una vez que son producidos, sea por la infección o sea por la vacuna, tienden, si desaparece el agente nocivo, como por ejemplo el coronavirus, tienden a disminuir progresivamente a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque bueno, el organismo tiene que dedicarse a nuevos virus, a nuevas bacterias, a nuevos agentes de injuria, y no puede estar produciendo constantemente altos niveles de anticuerpos frente a un solo microorganismo. Entonces va bajando esa producción de anticuerpos, y cuando llegue nuevamente el microorganismo, se bajan las células de memoria, porque se generan también células de memoria que se quedan esperando que vuelva el virus, se van a activar de una forma mucho más rápida. En contextos de alta circulación viral y de pandemia como la actual, donde constantemente se van renovando las variantes que van ingresando y algunas con posibilidades de escape mayores que otras de anticuerpos, necesitamos que el sistema inmune esté produciendo constantemente anticuerpos. Y bueno, el término medio en que comienzan a descender y a verse disminuciones en la capacidad de protegernos de la infección están alrededor de los 4, 5, 6 meses dependiendo de la persona. No es una fecha exacta, no es matemática. Varía de persona a persona, pero en términos promedio anda entre los 5 o 6 meses, donde ya los niveles de anticuerpos son bastante más bajos que luego de la segunda dosis o de la dosis refuerzo, lo que sea. Y entonces es bueno reforzar en este contexto actual de mucha circulación viral, seguir manteniendo esta estimulación del sistema inmune. Consecuentemente, cuanto más dosis recibamos, mejora aún más la calidad de los anticuerpos. Claro. Entonces, visto hasta hace poquito, las 6 meses, visto que ya Omicron llegó y que por más que pongamos frenos va a llegar, y no tiene sentido poner frenos porque hoy no tenemos
no era como cuando fue la segunda dosis, que cerramos todo el país a la espera de que, tratando de evitar que entrase Delta, porque teníamos una población importante sin vacunar y había que vacunarla. Hoy ya no tenemos la misma situación, no tiene sentido estar cerrando demasiado las fronteras, sí haciendo mucho control, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda hacer de test y seguimiento, pero tarde o temprano va a entrar. Entonces lo mejor es impulsar la vacunación, y yo creo que por esto han cambiado de 6 a 5 meses, no más corto, porque ya los niveles de anticuerpos son en general bastante buenos, ¿sí? No tiene sentido, y es mejor esperar un poquito más. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso han bajado a 5 meses. Sí, se han tomado 2 medidas, ¿no? Esta que decíamos ahora, la que comentabas, Gabriel, esta de los 5 meses, y anteriormente se tomó otra que me parece que es muy importante, en Córdoba al menos, ya se acabaron los turnos. Es decir, la vacunación es libre para primero y para segunda dosis y hasta para tercera, superado los 5 meses. Pregunta, estratégicamente, teniendo en cuenta que tenemos la ventaja del verano por delante, pero bueno, marzo dentro de 3 o 4 meses, ¿no sería bueno, y teniendo en cuenta que hay volumen de vacunas, salir con una estrategia un tanto más agresiva de vacunación? No sé, se me ocurre, lugares turísticos, es decir, salir a promocionar la vacuna, a buscar, y también aprovechando que los argentinos, como bien coincidíamos, vos también lo decías, no es que seamos antivacuna, por ahí somos vagos, olvidadizos o tenemos desidia, pero no es que estamos en contra de la vacuna. Sí, totalmente. O sea, el hecho de que hoy, por un lado, haya disponibilidad de vacunas y por el otro lado ya no hay más turnos, claramente indica de que no hay una demanda por la vacunación, ¿sí? Si no, estaríamos como al principio, que todo el mundo se quería vacunar y había que poner turnos para organizar la vacunación. Claramente hoy esa demanda no es tan alta. Y sí, totalmente cierto, hay que buscar ser agresivos. Se está haciendo, quizás falte mayor agresividad. Hay que verlo en los distintos distritos, no solamente Córdoba, sino el resto de las provincias, ¿sí? No son iguales los valores de cobertura en las distintas provincias, es bastante variable, y por lo tanto hay algunas provincias que quizás necesiten, si no son capaces, alguna ayuda nacional para hacerlo, sin duda alguna. Y como vos bien lo mencionabas, pero como también yo te decía, es difícil de implementar, el pasaporte sanitario va a ser de ayuda esencial, qué sé yo. No se me ocurre, pero una entrada a un banco, una entrada a algún organismo público, algo que sea necesario y sencillo de controlar, me parece que va a ser fundamental para estimular a la población a hacer lo que quiere hacer, pero que lo deja un poquito medio esperando, no, voy mañana, voy pasado, y no lo hace, ¿no es cierto? Y lo mismo no solamente para completar el esquema de vacunación, sino ir a buscar las dosis de refuerzo cuando corresponda. La población tiene que buscarlo. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias por este contacto y gracias por ser tan predispuesto siempre con el multimedio SRT para ayudarnos a comprender las distintas estrategias de vacunación que se aplican en Córdoba, Argentina y, por supuesto, en todo el planeta. Muy amable, gracias, buenas noches. No, por favor, y gracias, y a no tenerle miedo al Omicron, simplemente a seguir cuidándose con todas las medidas que ya sabemos y las conocemos de memoria. Gracias. Buenas noches. Muy amable. Gracias. Bueno, pensaba en otra cosa, Daniel, ¿no? La gestión de la pandemia. Hablamos de la Omicron, en su momento focalizábamos en el tema de la Delta, India, Sudáfrica. Y en esto de gestionar la pandemia, ¿cuántos errores, no? Porque tal vez si se hubiera distribuido en tiempo y forma la vacuna en la India, en Sudáfrica, en regiones emergentes, esta situación no se daría. Pero han llegado y se han generado refuerzos en las potencias que van por la cuarta, quinta dosis, quinto refuerzo, y después somos víctimas todos de esta errónea distribución. Y eso sigue siendo igual. Mira, África es un problema que se veía venir, lo hemos charlado acá en algún momento, y ahora está siendo problema. Ya con la variante sudafricana y ahora con la Omicron, que ha resultado ser peor que la Delta en cuanto a capacidad de contagio. Sudáfrica tiene el 34%, Sudáfrica, que es el país que tiene dentro de África, que tiene mayor niveles de vacunación, tiene el 34% de su población con 2 dosis. Muy poco. Bueno, Nigeria tiene 200, el país que más grande, que mayor cantidad de habitantes tiene 200 millones de habitantes, es decir, tiene más que Brasil, bastante más que Brasil. ¿Sabes qué niveles de vacunación tiene? 3%. Y encima, leí esta mañana que han recibido por parte del mecanismo COVAX, gran fracaso, también lo hemos dicho, gran fracaso, han recibido algo así como 6 millones de dosis. Las dosis, leía también, las vacunas tienen un tiempo de vencimiento que va más o menos entre los 6 y 7 meses. Y hablar de la conservación que ameritan algunas. Exactamente. Han recibido vía mecanismo COVAX, AstraZeneca,
Moderna creo como 3,5 millones, 6 o 7 millones. Se les están venciendo. Porque no tienen, son países muy pobres que no tienen la capacidad logística como para rápidamente distribuir y aplicar 7 millones de vacunas. Y son 200 millones de habitantes. O sea que... Claro, y con un mundo tan interconectado, afecta a Latinoamérica, afecta a Argentina y está no hay afectando manera de evitarlo. seguramente a Córdoba también. Por eso, como hasta el momento, porque lo que pareciera es que Omicron, ok, a diferencia de las anteriores, sí puede burlar a la vacuna en cuanto a infectar, pero en lo que pareciera que no puede burlar es en cuanto a la gravedad de la enfermedad. El mundo me parece que va camino a una endemia, no a una pandemia. Es decir, la pandemia bajará de categoría y se transformará en endemia. Es decir, el COVID ha llegado para quedarse y se va a quedar. Y probablemente de acá a unos años, cuanto antes mejor, lo que nos pase con el COVID sea lo que nos pasa con la gripe, ¿no? Es decir, nos enfermamos, nos quedamos 6 o 7 días en casa, nos diagnosticarán COVID y cuando nos sentimos un poco bien volveremos a laburar y a lo mejor contagiamos a otro que quizás también lo curse sin tanta gravedad. Es decir, una situación endémica. Ahora, y por último, Dani, por supuesto agradeciéndote tu predisposición para venir, pensaba, en Córdoba al menos, y de acuerdo a lo que uno ve a la noche, durante el día, etcétera, etcétera, menos en los colegios, da la sensación de que la pandemia se acabó. Sí, sí, es la impresión que tenemos todos. Sí. Pero es un riesgo. Le hemos dado, claro que es un riesgo. Le hemos dado de baja, definitivamente. Por eso, insisto, me parece que sería, lo deben estar estudiando obviamente, sería muy interesante una campaña más agresiva del Estado saliendo a mostrar vacunas. Es decir, que la estrategia sea la vacúnense. vacunación, no el barbijo, el aislamiento. No, también, porque eso está claro que sirve, porque da por la sensación supuesto. que todas las fichas van ahí. Claro, lo que no puedes evitar es, lo que no vas a poder volver a implementar, me parece, el mundo no va a poder volver a implementar, es el aislamiento. Es decir, vos podés aislar a alguien con el pasaporte sanitario respecto de, querés ir al boliche y no tenés la vacuna, ok, no entrás. Andá a hacer lo que quieras. Ahora, la cuarentena... Y el parate productivo, no. No, eso no. No se va a poder volver a hacer. No hay espalda para hacerlo. No hay espalda para hacerlo, no hay espalda económica, social, anímica, digamos. Lo podés nada. implementar, pero en la práctica no se va a cumplimentar. ¿Qué estrategias te quedan entonces? Lo del pasaporte sanitario, es decir, aislar por no aceptación, si se quiere, lo cual no es fácil también. Es verdad lo que decía Gabriel, porque le estás dejando el poder de policía a los boliches, a los restaurantes. Claro, pero también lo dibujan, dicen, bueno, esta es una promoción para generar una adhesión, no una prohibición. Exactamente, una promoción. Pero salir a buscar y salir a promocionar lo del barbijo, el lavado de manos, eso está claro, pero ser más activos en eso, digo, no la vamos a evitar a la Omicron, como decía Gabriel, y que probablemente contagie a mucha gente, pero sí evitar lo que ya nos ha pasado de tener los sistemas sanitarios al límite. Bien, Daniel Migani, muchas gracias. No, por favor. Muy amable. Mañana te escuchamos a la mañana, Sí, por supuesto, con Rebeca. Con equipo. Gracias. Seguimos en esta redacción abierta. Tras el corte, vamos a hablar sobre esta expectativa, estas ganas de festejar que no se pudieron materializar porque el triunfo se lo llevó Boca. Ya venimos.